Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Panóptico lo realizamos desde Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, desde las instalaciones de la empresa Bioinsumos del Caribe, la mejor en su género. Si usted necesita cualquier cosa para el campo, árboles frutales, semillas, fertilizantes, herbicidas, fungicidas. Es más, si necesita perforar un pozo, crear un invernadero o poner, instalar las células, las celdas para captarla, generar energía solar, también aquí se lo puede hacer el propietario de la empresa con una garantía. En ningún lado de la ciudad de Chetumal va a encontrar usted el precio más bajo, únicamente aquí en Bioinsumos del Caribe, con la atención personalizada de su propietario, el licenciado Álvaro Ramírez Mendoza. Bien, pues es hora de presentar primero a nuestro invitado, al cual le agradezco de antemano que haya pues sacrificado parte de su descanso para estar aquí con nosotros. Él es Jaime Garduño Argueta, es antropólogo, arqueólogo y tiene bastante contacto a través de sus años de ejercicio profesional con los pueblos originarios. Ahora, ¿por qué lo invitamos a él? Bueno, lo invitamos porque vamos a hablar de las recientes elecciones que hubo, que es un ejemplo para el mundo, que por primera vez se elige en México a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la noticia más importante de este proceso es que quien obtuvo más votos y quien va a ser el presidente, el primer presidente de la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un indígena mije del estado de Oaxaca. Voy a dar algunos datos de Hugo Aguilar Ortiz. Era coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad. Fue encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva del Sistema de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca. Me voy a brincar algunos porque está extenso. Consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas. Asesor de 6 controversias constitucionales interpuestas para buscar la invalidez de la ley de radio y televisión. Esas son algunas referencias. Y la primera pregunta, Jaime, ¿qué significado tiene para los pueblos originarios tener un ministro netamente indígena? Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente con Mario. Bueno, él ya dio la introducción de todo esto. ¿Qué significa para los pueblos originarios, no pueblos indígenas? Yo normalmente no utilizo la palabra indígena porque siempre se me ha hecho despectivo. Es integrante de un pueblo originario. Tengo entendido que él es mixteco, aunque tú comentabas que es mije, ¿no? Algo así por el estilo. Bueno, ¿qué importancia tiene todo esto? Es el que estos pueblos originarios estén a la par de la nación, que todos somos iguales ante la ley y que estos pueblos originarios han luchado
Desde siempre han luchado por ellos, principalmente tener autonomía, porque recordemos que ellos eran pueblos en la época prehispánica, en donde tenían su autonomía, tenían su territorio, tenían su lengua, tenían todo. Claro, los aztecas o mexicas los conquistaron y ahí había una imposición, pero esas eran naciones prehispánicas, que a la llegada de los españoles, bueno, hay una conquista y tienen que dejar a veces sus territorios, dejar sus lenguas, dejar sus costumbres, dejar todo para convertirse, ahora sí que en la llamada cultura nacional. Estos pueblos originarios, desde siempre, decíamos, siempre han luchado y está en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, los pueblos originarios tienen el derecho a ser autónomos, a gobernarse por sí mismos, a tener una vida de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus tradiciones. Que bueno, con esto del capitalismo y toda la cuestión, hay una mezcla tremenda de cuestiones económicas, religiosas, de la lengua, en fin. Pero estos pueblos originarios siempre han tratado y han luchado por ser independientes, porque ellos puedan en sus territorios hablar su lengua propia, lengua milenaria, conservar sus costumbres y que nadie los moleste, que ellos tengan todos esos derechos como pueblos originarios. Y desde hace siglos a los pueblos originarios, pues se les ha tratado de incluirlos dentro de, o decir, que la cultura nacional, y no les dejan hablar sus lenguas y que ya dejen sus ropas tradicionales, sus costumbres, en fin. Y ellos han resistido, hasta ahora han resistido. Y lo siguen haciendo. Tienen, por ejemplo, en Oaxaca, hay televisoras de ellos y hablan en sus lenguas. Hay radiodifusoras también de ellos y radiodifusoras ahora sí que el desaparecido Instituto Nacional Indigenista, que todavía están ahí las radios. Hay una radio donde yo mismo trabajé, en Carrillo Puerto, en Peto. En Carrillo Puerto hay una que funciona actualmente. Yo trabajé en la radio de Peto, en La Voz de las Montañas, algo así. Bueno, ya tiene algún rato. Ahora sí que estoy hablando del siglo pasado, pero hay una serie de radiodifusoras que ahora deben de pertenecer al gobierno, pero a otra institución, y hablan en las lenguas de los pueblos originarios. Y son ellos mismos los que transmiten y hacen los programas, y etcétera. Pero, entonces, ahora, si el presidente de la Suprema Corte de Justicia es uno de ellos, pues con mayor razón va a impulsar todas estas costumbres y tradiciones y los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Él decíamos, tengo entendido que es mixteco y él habla mixteco. Ahora tenemos una cosa muy importante, que en Oaxaca existe lo que le llaman el tequio, el trabajo comunitario. Este trabajo comunitario les da mucha cohesión a esos pueblos. Y hay mucha gente, por ejemplo, hay gente en Estados Unidos que emigró por las condiciones que ustedes quieran, pero regresan cuando son sus fiestas tradicionales, cuando son sus mayordomías. Ellos regresan, hablan su lengua mixteca y nuevamente están allá unos días y se regresan, pero no pierden esta identidad de pueblo originario de Oaxaca. Bueno, hasta ahora, cuando ha habido denuncias o inconformidades formalmente presentadas por los pueblos originarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿han encontrado justicia o han sido excluidos? Pues yo diría que han sido excluidos. En pocas ocasiones se les ha hecho justicia. Porque, y ahora sí lo que está de moda todavía es la cuestión del Poder Judicial. En el Poder Judicial, precisamente por eso se hizo todo este cambio. Ya no me acuerdo cómo se llama la palabrita, pero bueno, hay todo este cambio porque el Poder Judicial, los jueces
estaban a favor, como decía López Obrador, a favor de los machuchones, a favor de la gente del dinero. Y el Poder Judicial los atendía a ellos. Y al pueblo, para nada. Al contrario, había resoluciones de algunos casos en contra de los pueblos originarios. Por ejemplo, el agua, que es tan importante, una cervecera, no me acuerdo, por ahí por el norte, estaban peleando los pueblos originarios. ¿Cómo es posible? El agua es del pueblo, el agua es de todos y debe servir para todos. Un bien universal. Exacto. ¿Por qué esta concesión para una cervecera que se chupa el agua? Entonces no es posible que sucedan estas cosas. El pueblo pues está muriendo de hambre porque no hay agua para regar sus plantíos. Entonces se han suscitado muchos problemas y normalmente el Poder Judicial daba el fallo a favor de los latifundistas, de la gente del dinero, de la gente que podía mover cosas. Y el pueblo, bien, gracias. Otro ejemplo de esto que estás diciendo, las famosas extractoras de metales, ¿no? Sobre todo canadienses, que al extraer oro, plata, terminan contaminando largas extensiones, incluso ríos, y ya ha habido denuncias de los pueblos originarios y nada más no prospera. Ahí está otro ejemplo clarísimo. O sea, ¿quiénes son los integrantes del Poder Judicial? Los jueces, los magistrados. Esta gente fallaba a favor de ellos, favorecía a la gente del dinero. Y al pueblo que pues ahí está resistiendo y como puede, lo hacían a un lado. Y sí, yo recuerdo, creo que el río Sonora, por el norte, echaron toneladas y toneladas de contaminantes que todavía no se acaba de descontaminar y hay gente enferma de todo esto, porque obviamente el río lleva agua para todos y agua buena, agua sana, pero si lo contaminan, entonces ya no es posible contar con esta agua que es del pueblo. Entonces, y ahora a la Suprema Corte de Justicia llega este compañero Hugo Aguilar Ortiz, integrante de un pueblo originario, y es una persona, ya vimos parte de su currículum, es una persona muy honesta y que trabaja a favor del pueblo, a favor de los pueblos originarios. Entonces, con él va a haber una garantía de que se va a trabajar a favor del pueblo y él va a tener que retomar muchas de las denuncias que se han hecho para solucionar, como eso que dijimos del río allá en el norte, que finalmente el gobierno limpie el río, que se acabe toda esta basura y que ahora sí que legisle a favor de que el agua es un derecho, no es un privilegio, es un derecho que tenemos todos y cada uno de los mexicanos, que no nos haga falta agua en ningún rincón de nuestro país. Y donde haga falta, pues se hagan pozos, que se hagan estudios para que todos podamos gozar de agua limpia, agua potable, que podamos tener para el consumo humano, para el consumo animal, para las tierras. Nuestro país es inmensamente rico en muchísimas cosas. Yo ahora sí me acuerdo de una caricatura, ya no recuerdo el autor, que está Dios haciendo los países, dice, y ahora ahí voy con México, dice, le vamos a echar oro, le vamos a echar plata, le vamos a echar bosques, le vamos a echar playas. Y le dice uno de sus ayudantes, señor, a este país le está dando demasiadas cosas. Dice, pero lo que no sabes es que ahora le voy a echar a los mexicanos para compensar. Y bueno, no está tan loco ese pensamiento, porque lamentablemente en nuestro país hemos tenido muy malas personas, muy malos gobernantes que no se han dedicado al pueblo, sino se han dedicado a un pequeño grupo y a sacar al país. Ahora que entró López Obrador, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad estaban destrozados.
casi habían desaparecido de la faz de la tierra. Y son compañías que le han dado mucho a México y le siguen dando. Afortunadamente, ha ido creciendo, hay nuevas obras y poco a poquito se va a ir produciendo y vamos teniendo más, por ejemplo, gasolinas, diésel, más combustible para el consumo interno. Ahora, así como dice un personaje de la televisión, llega a mi memoria, me llegó por ahí un WhatsApp X, no voy a decir de dónde procede, pero es un WhatsApp que habla muy mal de Hugo y que dice, no, es que Hugo ha estado atrás, que estaba muy cercano con López Obrador y él ha estado atrás de las obras de Tren Maya, del tren transísmico, del aeropuerto de Texcoco, en fin, es una persona que la han manipulado para los intereses ahora sí que del gobierno. Pero bueno, esto depende desde donde se vea, porque esta persona es muy honesta y ha trabajado muchísimo. Ya vimos parte de su currículum. Ha trabajado muchísimo y cuando yo vi ese WhatsApp que me mandaron, yo me indigné y dije, no puede ser que hable mal de esta persona. Pero en el fondo hay racismo, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, desde luego, porque además es una persona que está a favor de la justicia y está a favor de la justicia del pueblo. Entonces, esto no les gusta ahora sí que a los ricos, a los que tenían el poder. Obviamente. Tenían a su servicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, ellos controlaban eso y a partir de que se hicieron estos cambios, pues ya menos están controlando y se les están yendo muchas resoluciones que ellos ya tenían. ¿Me permites interrumpirte? Te pido perdón. Mira, el maestro César Moreno Vega, quien conduce los viernes Panóptico, dice: saludos al profeta Jaime, poseedor de las buenas nuevas y de las positivas intenciones. Un saludo, maestro, un abrazo. O sea, no le perdonan, así como a López Obrador no le perdonaban que haya tardado tanto en terminar su licenciatura, a este ministro electo por el pueblo no le perdonan que se indigene. Claro, y que esté a favor de las causas del pueblo. Bueno, por aquí les iba yo pero ya no encuentro. Porque básicamente yo lo que contesté a este WhatsApp es que esta persona, Hugo Aguilar Ortiz, es una persona de el grupo originario Mixteco. Él habla Mixteco. Él participó durante muchos años, siendo niño y todo eso, del tequio y de todas las actividades que había en la comunidad. Ha trabajado, como ya vimos, en diferentes lugares y ha beneficiado al pueblo. Y cuando me mandan a mí esto de que estaba atrás de López Obrador y que engañó a los indígenas, luego se ve que viene de los contrarios, supuestamente de la oposición. Yo lo que contesté es que este abogado mixteco, al llegar allá, tiene la visión de los pueblos originarios. Y de lo que dicen que ha hecho, contesté que yo personalmente estuve cuando se hicieron reuniones acá en el sureste de los pueblos originarios. Yo estuve en... ¿Qué pueblo sigue después de...? ¿Dónde? ¿En Chiapas? No, aquí. ¿Campeche? No, después de... Saliendo de Chetumal, Xulha. En Xulha. En Xulha se hicieron varias reuniones en el Domo. Y estuve también en Campeche, en Xpujil.
también con varias reuniones, y recorrimos varias comunidades de allá de Campeche, y aquí también de Quintana Roo. Y nos dimos cuenta, yo personalmente veía como el pueblo me decía, nosotros estamos a favor del tren, porque había una corriente que estaba en contra, y había hasta intelectuales y no sé qué tantas cosas. Y yo constaté, me decían la gente de las comunidades, estamos a favor del tren. Decía, están en su derecho, desde luego. Y entonces, todas estas consultas, yo participé directamente en esas consultas y no conocía, no conocía a Hugo, él no vino por acá, pero él estaba atrás de todas estas cosas, hablando con las comunidades de los pueblos originarios para que hacerles ver qué es el proyecto, qué pretendía, qué era lo que... Y la gente estaba muy contenta con... Es más, en una comunidad, no me acuerdo el nombre de Campeche, a la entrada nos decían, compañeros, ni entren, nosotros estamos a favor del Tren Maya. Digo, ¿de acuerdo? ¿No? Está bien. Y entonces, obviamente tratan de descalificar a Hugo, echándole allá tierra, hasta inventando cosas. Pero no. O sea, el pueblo votó y el pueblo votó por él. Si me permites recordar un dato más que poca gente lo recuerda y que a lo mejor hasta estuviste cerca de él en ese entonces. Hablo cuando el comandante entonces Marcos hizo una gira por varios estados de la República y entre ellos apareció acá en Chetumal en una asamblea, una pública y una reunión privada. Y tú estabas ahí justamente. Y Hugo, el nuevo, el que va a ser presidente de la Suprema Corte de la Justicia, también estuvo colaborando con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo digo, a lo mejor a muchos no les va a gustar y me van a criticar, pero no hay problema, lo pueden hacer, no me pasa nada. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, yo personalmente estuve y hablé con Marcos. Sí, esto fue, pues ya tiene bastantes años, sí, para que he hecho mentiras de decir el año. Pero sí, se hizo una reunión en la casa de un amigo de nosotros, a quien le mandamos un saludo, a Fernando Cortés de Bras de Fer. Allá se hizo una reunión con el subcomandante Marcos. Y yo tomaba nota de la lista de los que querían hablar con él, hasta que me tocó a mí la oportunidad de hablar con Marcos, porque yo le dije a Fernando, ¿sabes qué? Yo necesito hablar con él. Y efectivamente, después de que se hicieron las listas y pasó una noche y no sé qué tantas cosas, cuando se hicieron las entrevistas, me tocó pasar y lo tuve así como, bueno, no tan cerca, no, sino del otro lado de la mesa, con su gorra, cubreboca, bueno, él ya usaba cubreboca desde entonces, ¿no? No por la pandemia, pero traía su pasamontañas. Y al otro lado de la mesa, y le dije, amigo Marcos, y le entregué un escrito. Le entregué un escrito que en aquel entonces era mi tesis sobre periodismo en los grupos originarios de nuestra nación. Y entonces le dije, mire, le entrego esto porque es muy importante, porque usted está liderando el movimiento y son varios pueblos originarios. Y le dije, pero yo de usted directamente nunca he escuchado que usted defienda las lenguas de los pueblos originarios. Yo conozco sus comunicados y todas esas cosas, y todos están en español. Si nosotros queremos reivindicar a los pueblos originarios, pues debemos hacerlo de una manera pareja. No sé si usted habla alguna lengua del pueblo originario, pero necesitamos, cuando menos, que en sus comunicados vaya de manera bilingüe. Español tzotzil, español celtal, español chol,
etcétera. O sea, utilizando las lenguas de los pueblos originarios, que a lo mejor muchos no las iban a comprender, porque normalmente la lengua es oral, pocas veces es escrita, pero bueno, cuando menos, si la gente ve algo escrito en su lengua, aunque no lo entienda, pues va a sentir así como tomado en cuenta. Va a decir, ay, caray, porque así nos pasó, entre paréntesis, en la comunidad de Teabo, en Yucatán. Por ahí de hace muchos años, hicimos un periódico local en maya, yucateco y en español. Y una vez había una señora ya grande que le dimos un ejemplar y hasta tembló y dijo, esto está escrito en lo que yo hablo. Sí, ¿sí? Mire, le voy a leer un pedacito. Ah, caray. Pues se quedó así, sorprendida. ¿Sí? Y se fue, me voy a mi casa y se llevó el ejemplar. Entonces, ella no sabía que lo que ella hablaba se podía escribir. Era la primera vez que veía un texto en maya yucateco. Entonces, eso cuando menos se puede apreciar si el subcomandante Marcos hubiera hecho, o a lo mejor lo hizo, pero no lo conozco, hubiera hecho algún comunicado bilingüe. Y entonces sí diría uno, bueno, pues sí, él está pugnando por la reivindicación de los pueblos originarios, pero de manera integral. Porque yo he visto mucha gente que dice, debemos luchar por los pueblos originarios y que la tierra y la lengua. Y ni siquiera hablan ninguna lengua materna. Además, porque una vez vi un programa de televisión excelente, en Canal 22, por si estoy haciendo propaganda, un programa sobre cocina purépecha o tarasca. Y mostraban una cocina tradicional de allá, de los purépechas o tarascos de Michoacán. La cocina muy bonita, su meseta, su candela, su lumbre, sus ollas de barro. Había dos personas, mujeres, que estaban hablando de las recetas. Se veía muy bien, pero ¿qué creen? Hablaban en español. Y yo dije, no es posible, no es posible. Sí, están rescatando la cocina, lo visual, sus objetos, sus comidas. ¿Y la lengua? ¿Por qué? Porque la lengua no. Y entonces yo dije, lástima porque pudieron redondear. Bueno, y no vamos muy lejos, no vamos muy lejos. Cuando López Obrador y Diego Prieto, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentaban en la mañana los avances del Tren Maya, yo manifesté varias veces que los avances del Tren Maya, que eran videos, los hicieran en lengua de algún pueblo originario, por donde nos muestran el tramo, digamos, si era parte de Tabasco, que lo dijeran en chontal, con subtítulos en español. Si es allá en Chiapas, pues en chol, hablado en chol, con subtítulos en español. La parte de tzotzil, bueno, en tzotzil, hablado en tzotzil, con subtítulos en español. Y la península de Yucatán, que toda la península se habla maya yucateco, que lo hicieran hablado en maya yucateco con subtítulos en español. Y es el Tren Maya. Y todos lo decían en español. Lo único que hacían en lengua maya yucateca es decir, amigos, súbanse al tren. Eso era todo lo que decían en la lengua. Y dije, no es posible. Esto debía ser aprovechado y decirlo en las lenguas de los pueblos originarios y que escuche la gente que vive en California, en Chihuahua, en Tamaulipas, en toda la República, cómo se escucha la lengua chol,
celtal, tzotzil, maya yucateca, en fin. Pero no, nunca hicieron nada de eso. Entonces digo, pues son falsos, o sí, falsos profetas, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, no, vamos a utilizar la lengua de los pueblos originarios, vamos a revitalizarlas, que sea costumbre, y no nada más que sea como un folclore, porque ha habido, ahora en la mañanera con Claudio Sheinbaum, creo que ayer o antier, precisamente un compañero tarasco o purépecha, dio un mensaje de no sé qué, y dijo nada más el saludo en purépecha. Háblale. Dice, les acabo de saludar en purépecha. Pues no, pues que se eche todo el rollo en purépecha y que de alguna manera haya traducción para todos. Pero que se escuchen la lengua de los pueblos originarios. Se están perdiendo pero a un ritmo vertiginoso. Entonces necesitamos darle por todos los campos del conocimiento, utilizar la lengua de los pueblos originarios. Yo espero que Hugo en algún momento utilice la lengua y nos dé a conocer a todos los mexicanos cómo se escucha esta lengua en televisión o en la radio. Como una vez, haciendo un paréntesis, Lila Downs, que sabemos que es oaxaqueña, vestida con su traje regional, cantó esa que lejos estoy, no me acuerdo cómo se llama. Que lejos estoy del suelo, que es obviamente de Oaxaca, y la cantó en mixteco. Y se escucha, qué bárbaro, increíble, increíble. Y una vez en el museo, yo ya le estoy quitando el micrófono aquí. No, el tema. Una vez en el museo, también en el Museo de Antropología en México, hubo un evento, y no me acuerdo quién, cantó en zapoteco. Una zapoteca, una investigadora de no sé dónde, cantó en el auditorio en zapoteco. Todos nos paramos a aplaudir. Todo el auditorio. Yo, pero fantástico. Entonces, pues vamos a alentar, a empujar a que la lengua de los pueblos originarios resurja, que se escuche por todos lados. Perdón, ya hasta el tema le estoy probando. ¿Qué te parece si dejamos por un momento la cuestión lingüístico-filológica y regresamos al tema el Poder Judicial? Que por primera vez fueron los ciudadanos los que manifestaron sus inclinaciones o rechazos. Hasta antes, quien elegía a los miembros, hombres y mujeres del Poder Judicial en México, era el grande dote del presidente en turno, ¿no? La pregunta es, ahora que los ministros y ministras son 3 hombres y 4 mujeres, y a la siguiente elección va a ser 4 hombres y 3 mujeres, si el hecho de que los haya elegido el pueblo, eso los compromete ¿a qué? Muy importante pregunta, maestro. Es casi la pregunta de los 64,000 pesos de Pedro Ferriz de antes. Como tú dices, antes eran nombrados por el dedote mayor. ¿A quién le debían el cargo? ¿A don dedo, al presidente? Al presidente. ¿A quién le iban a rendir cuentas? ¿A quién iban a apoyar? Es más claro en el agua de electrocultura. Ya le estoy haciendo publicidad. Obviamente, si el presidente los elegía, el cargo se lo debían a él. Y a él era el que iban a apoyar. Y lamentablemente el presidente pues formaba parte de una élite de machuchones, de millonetas, y entonces por eso el Poder Judicial se quedaba arriba, con los casos de arriba, y los casos de abajo del pueblo pues ni los tomaban en cuenta. Ahora, aquí en nuestra nación se elige al Poder Ejecutivo, al presidente. Se elige
al poder legislativo. Diputados, senadores. Solamente nos faltaba elegir al poder judicial. Hasta que, bueno, después de todo esto, porque no fue nada fácil. Y usted lo sabe. Fue una lucha muy linda, unos privilegios que efectivamente. Trincheras de la oligarquía mexicana, ¿no? Y privilegios para los miembros de la Suprema Corte. En una ocasión, en la revista Proceso, cuando Proceso todavía era docente, desde antes de que apareciera López Obrador, salió un reportaje que decía los sueldazos del Poder Legislativo. A ver, amigo, ¿qué le parece? Uno de los integrantes ganaba 600,000 pesos al mes. Nada más. Ese sueldo. Más aparte, sus comisiones, su gasolina, su chofer, bueno. Y una lana extra por cada ley aprobada. Además, entonces, ¿se imagina? Este poder estaba podrido desde hace mucho. Y, o sea, y ellos como eran los que aplicaban la ley, pues la aplicaban a su favor. Y entonces, por más que esfuerzos que se hacían, pues siempre se detenían. Afortunadamente, López Obrador empujó fuerte y dejó a Sheinbaum, que también está fuerte. Entonces, ya se hizo que se me olvida la palabrita. ¿Reforma? La reforma, ya se hizo la reforma. O transformación. Pues por ahí va. Pero entonces, el panorama ya cambió. Esperemos que ya no haya soldazos, ya ni de 100,000, que haya sueldos decentes para toda la gente en el Poder Judicial y más los que están arriba, porque tenían, aparte de los sueldos, tenían unas prestaciones, camionetas gastos médicos mayores y sí. El nepotismo era la cuna del nepotismo en México. Efectivamente. Había un magistrado que tenía una hija que era odontóloga y qué puta madre hacía ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno que todo esto, decimos, se dio con mucho esfuerzo, pero ya. Y ahora que se nombra por voto popular, por voto secreto y universal, Hugo Aguilar Ortiz se va como presidente del tribunal, de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, una persona como nosotros, una persona sencilla, trabajadora y que le echa muchas ganas. Ya verán, le va a echar ganas y se van a componer todos los problemas que tenemos de agua, de tierra, se van a componer porque la gente se va a poner a trabajar. Porque ahora la gente le debe, no al presidente de la República, ni a la presidenta, la gente le debe el puesto al pueblo. El pueblo es el que, mira, ya estábamos cansados de tanta corrupción que había en ese Poder Judicial. Y poco a poquito, pues se va a ir limpiando. Y ya con estos cambios, y digo, ahora, tanto Hugo como todos los jueces magistrados le deben el puesto al pueblo. Y ahora sí se van a poner a trabajar directamente en los problemas que tiene nuestro pueblo. Bien, maestro, pues te agradezco infinitamente esta ilustración que nos has dado de los pueblos originarios, de sus derechos, de sus tropiezos y de la esperanza que hay teniendo un ministro, pues, originario de nuestros pueblos, ¿no? Efectivamente. Algo que quieras añadir, lo que gustes, puedes seguir ¿cómo se llama? Patrocinando o publicitando marcas, no hay problema. No, yo lo único que sí les digo, hay que apoyarlo, hay que vigilar. O sea, no porque ya fueron elegidos y todo esto, los vamos a dejar de lado, no. Hay que vigilarlos de cerca y que estén trabajando. Y si alguno se va así medio torcido, enderezarlo. Amigos, pues ha sido un placer platicar nuevamente aquí con Mario. Esperemos vernos pronto. Y una cosa muy importante, que es personal. Yo
Siempre digo pueblos originarios, no digo pueblos indígenas. Tampoco digo indígenas. Son miembros de una comunidad originaria. Las lenguas son lenguas de los pueblos originarios, no son lenguas de los pueblos indígenas. No, indígena no. Pueblos originarios. Muchas gracias, compañeros. Hasta la próxima. Pues yo les pido de favor que compartan este programa y que tengan en cuenta que Panóptico es el único medio de comunicación que no está al servicio del dinero ni del poder. Aquí hay tiempo suficiente para tratar los temas a fondo. Como la prensa servil y mercenaria no se atreven porque reciben miles y miles y millones de pesos del poder. Que tenga un maravilloso fin de semana. Jaimito, te agradezco mucho. Es un placer.